Hola, buenas tardes. Nicolás Herrera, Carlos Franco, Cecilia Torres, por favor, pueden saludar para saber que están ahí. Buenas tardes. Ahí estoy grabando la clase. Veo muy pocos alumnos. Nicolás Herrera hizo un pedido, está grabándose la clase. ¿Algo quieres decir? Nicolás Herrera. Carlos Franco. Sí, profe. Torres Cecilia. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Walter Albornoz. Hola, profe, ¿cómo está? Bien. Balmaceda, Leonel. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Bien, bien. Pregunto, la calidad de imagen, yo veo que es media deficiente la mía. He cambiado Yo la lo cámara veo un poco borroso, profe, usted. y falta de luz. Yo también. Falta de luz. Eso observé con esta cámara diferente a la que estaba usando antes. La cámara que usaba antes yo me veía pixelado y ustedes decían que me veían bien, pero la saqué a esa cámara. Después he probado otra cámara que se orienta sola, digamos, una cámara, un gran angular, pero sufrió un recalentamiento la clase anterior y la tuve que sacar y poner esta que no se ve muy bien, así que voy a pedir que tengan un poco de paciencia de ver si pongo más luz acá para que se vea, porque hoy vamos a ver un problema de examen final, digamos, del CENER, que es una fuente partida. Tomen nota lo que más puedan. Y yo creo que ahí está, digamos, completo las posibilidades que tiene en el diseño de una fuente con CENER. Inclusive tiene el transitor de paso. Así que antes de mostrarle ese problema y resolverlo en el pizarrón, le voy a preguntar lo siguiente. Hoy me enteré que hay otras materias que dieron clase presencial. ¿Están enterados ustedes? Sí. Sí, ¿quién sabe eso? ¿Quién contestó? El ingeniero Marianelli dio clase el viernes pasado presencial. Bien. Justamente es la materia de tercer año, ¿no? La aplicada una es. Sí, profe. Bien. Yo les pregunto, yo prefiero la clase presencial y estoy dispuesto a hacerlo porque se salva un montón de inconvenientes que tiene la conectividad, ustedes ya las conocen. Hay gente que se conecta, otras que no. Yo veo que el Entonces, universo profe, el de lunes da el alumnos. tema y el viernes repite. ¿Cómo? Que el tema que da en la clase presencial lo repite el lunes siguiente de forma virtual. Ah, ¿tienen doble clase? Claro, por ejemplo, sí, porque Sí, yo profe. creo que hay algunos compañeros que no podemos, que no estamos allá en Capital. Yo estoy en el interior, por ejemplo, y creo que hay otros que están en otro lado. Qué lástima. Y las personas acá presentes, digan quiénes son que están en el interior. Bueno, yo soy uno. Yo también, profe. Quinteros, Toledo, ¿y quién Bueno, más? bueno, profe, yo no Bueno, entro en el interior de La Rioja, pero estoy en otra provincia, estoy en Salta en este momento. ajá, Claro, Álvarez. eso yo también. Yo estoy en otra provincia. En otra provincia. Bueno, entonces, por ahora no
no se puede hacer eso, entonces vamos a seguir en esta modalidad. Piensen que ojalá en el segundo cuatrimestre se normalice y vamos a clases presenciales. Yo prefiero 1000 veces la clase presencial antes que esta virtual. Insisto, es cómodo para el profesor, pero no me parece bueno para los alumnos. Así que esperemos que ese tema pronto se regularice. No sabía que en el caso de Marinelli tenía que dar 2 clases, una presencial y otra virtual para la gente que no está. Bueno, preguntaba eso para ver qué puede pasar en un futuro cercano. Me llama la atención los pocos alumnos. Acá hay 14 inscritos. Y en este momento, ¿cuántos son? 6 más 2, 8, 10. Ah, no está mal. Aunque ese va, perdón, ahí lo conté a Enzo Vargas, que es el que toma asistencia. Así que espero que la gente que está inscrita pueda conectarse o bien después cuando sean presenciales lo pueda hacer. Porque siempre veo pocos alumnos. Bueno, vamos a ver el problema de Zener, uno muy completo, digamos, porque muchas veces va a final, no de parcial. ¿Entienden? O sea que no les voy a exigir que lo hagan ustedes ahora, porque simplemente lo explico y espero que les sirvan para ver que el nivel de este problema es muy superior a lo de la plancha. Y bueno, y si uno más o menos entiende puede resolver cualquier otro de Zener como fuente, ¿no? Así que les voy a compartir las hojas. Ustedes hagan un guardelán, porque el problema está enunciado y después hay unas resoluciones hechas en lápiz. Guardelán puede ser que coincida con el problema, porque muchas veces el problema de examen final pongo una letra A, B, C, D para que no sea exactamente el mismo, pero el procedimiento es similar en las distintas letras, digamos. Así que si por ahí ustedes ven que el enunciado del examen a lo que está adentro no coincide, el procedimiento sí. Por eso, el examen que yo les muestro y que vamos a resolver ahora va a ser ese. Y las hojitas que están como de auxilio, puede ser que coincida o no. ¿Me entienden? Así que primero hagan una copia de esas hojas que les voy a compartir y después lo hacemos en el pizarrón, parte por parte, digamos. Así que les muestro lo primero. Esperen que lo encuentre el documento y a posterior les comparto la pantalla. Profe, Sí. le quería hacer una consulta por el tema del práctico de laboratorio. ¿Va a ser la semana que viene o? Estoy viendo que no, porque yo me tomé, digamos ahora, hacer este problema que es un poco largo, pero creo que sería bueno que lo aprendan, porque resolvería todos los casos de Zener. ¿Entienden? Entonces me tomé esta clase como para completar ese problema y en la clase siguiente vamos a hacer la base del trabajo práctico número 5, que es de laboratorio, ¿verdad? Entonces hoy concluiríamos el 4, le ponemos fecha, como hacemos con los otros. Creo que a todos los prácticos anteriores que hay gente que entregó tienen fecha, ¿verdad? Que es el 4 no dijimos al final, ¿verdad? Lo vamos a anotar hoy día, creo. No, profe, no dijimos final. Bien, yo tengo fechas de todos los anteriores hasta el 3 y hoy daríamos la fecha del cuarto, que es este. Así que, y como digo, hacemos este problema. En el próximo hacemos las bases del trabajo práctico de laboratorio, que va a ser el 5.
Y quisiera que hablemos del examen entonces, en clase próxima. Hay que tomar un examen parcial en el primer cuatrimestre y ya le podremos poner fecha. Así que eso lo vamos a discutir en la próxima clase. Así ponemos una fecha que no les incomode a nadie y todos pueden hacerlo. La persona que me está preguntando ahí, Nicolás Herrera, está grabándose la clase. Así que lo podrás ver después. Bien, yo abrí el documento este donde está. Voy a ver si comparto la pantalla. ¿Están observando el problema? Sí, profe. Fíjense, bien, hay una cierta forma de simetría en el circuito. Hacia la derecha tenemos una fuente que ya vimos, con un Zener, y tiene un transistor de paso, que es, en este caso, por ser una fuente de tensión positiva, tiene un transistor NPN. Y del otro lado es un circuito similar, digamos, pero va a lograr una fuente negativa. Y fíjense que no sé si alcanzan a ver los signos. Yo tendría que hacer más grande esta pantallita, a ver si lo puedo hacer. Ahí ven un poco mejor. Sí, profe. Sí, profe. El circuito que está a la derecha, fíjense que en el medio hay una puesta a tierra o masa del circuito. El circuito que está a la derecha es el que hicimos en la clase pasada. Creo que les es familiar. Entonces, fíjense que la tensión no regulada, que acá está como BNR, es una tensión que está oscilando en los valores. Acá dice la Bin más de entrada entre 5 y 7 voltios. Está cambiando. Y a la salida, o sea, el Vout más, y tiene una R load más, acá en esta resistencia, se pretende que haya 3,3 voltios. De paso le pregunto, ¿por qué puse esta tensión? ¿Alguien le parece familiar 3,3? Las fuentes ATX traen un 3,3, pero no sé si tienen que ver con esto. Sí, es por las nuevas tecnologías. Esto que antes eran 5 voltios, y cada vez va más abajo. Por eso puse 3,3 para el lado positivo. Bueno, para el lado negativo, de vuelta tenemos una tensión no regulada que está oscilando por debajo de la masa. La tensión negativa tiene valores por debajo de la masa, o sea, obviamente valores negativos. Y fíjense que la variación está entre menos 10 y menos 7 voltios. Y se pretende que a la salida de esa fuente negativa, o sea, en R load menos, haya una tensión constante de menos 5 voltios. Bien, no sé si alguien quiere hacer una pregunta respecto a este circuito, si le parece algo extraño, ¿no? Los Zener siempre están polarizados en forma inversa. Fíjense en el Zener de BZ-, obviamente la corriente circula desde la masa hacia la izquierda, digamos, hacia donde está el transistor de paso. Y en este punto donde está la base, se bifurca la corriente. Una viene desde el transistor en PNP, o sea, la corriente acá, IB-, circula desde la izquierda hacia la derecha. Fíjense que antes que termine de darle todos los datos, fíjense en todos los datos, ¿no? Tenemos los valores de los Zener, y esos valores de Zener los hacemos coincidir con las tensiones de salida.
porque hemos puesto el D menos acá y el D más como compensador de la caída base emisor de los transistores de paso. Eso se entiende, ¿no? Porque está D más y D menos. Y todos tienen la misma tecnología. Acá dice silicio, ¿eh? El transistor menos, el transistor más, el diodo menos, el diodo más, son todos de tecnología de silicio. Y ahí pusimos, para lograr esa compensación, que su tensión es directa, el diodo directo menos, el diodo directo más, la tensión emisor base, para el caso del PNP, y base emisor para el NPN, todos están en 0,6 voltios. Ahora, la ganancia de corriente de los transistores, que hemos puesto las dos iguales y bastante alta, ¿eh? Dice 200. Bien, las tensiones de entrada no reguladas, las comenté recién, está entre menos 10, menos 7 para la negativa, y entre 5 y 7 voltios para la positiva. Ahora, fíjense que el diseño de esta fuente consiste en calcular la R limitadora. Acá dice R lin menos, y del otro lado R lin más. Ahora, eso va a depender de la carga que yo esté usando en la fuente positiva y en la fuente negativa. Fíjense que dice acá para el caso de la fuente negativa puse el valor más pequeño, o sea, lo más exigente de tomar corriente, lo puse como una incógnita. Y el valor máximo acá es un dato, dice 10 ohms. Para el lado positivo están invertidas. O sea que acá puse como la carga más exigente, conocida como 10 ohmios, y la carga menos exigente, no sé si llegar a la menos exigente, es retirarla directamente y poner el infinito, valor infinito acá, eso no sabemos. Es como decir, ¿trabajará esta fuente en vacío del lado positivo? Por eso está ese signo de interrogación. Bien, fíjense que lo primero que se pide acá es los sentidos de todas las corrientes convencionales identificadas en el circuito, salvo una. Fíjense que la corriente, que acá la llamé I sub G, o por ground, es la corriente que circula en esta rama desde más hasta el nudo donde están los dos diodos. ¿Se dan cuenta de esa corriente? Hasta que yo no dé una condición de este circuito, no sé si la corriente sube acá o baja. Por eso queda para el final. Pero todas las demás corrientes, si los transistores están en sola lineal, podríamos decir su sentido. Pareciera ser un ejercicio simple, en eso para mucha gente le parece obvio para dónde circulan las corrientes, pero por ahí uno se puede confundir, sobre todo cuando está viendo la fuente esta negativa, donde tiene un transistor PNP, el T-. Entonces, el primer ejercicio es resolver el sentido de las corrientes. Lo vamos a discutir en un ratito más. Ahora, la segunda pregunta dice así: si el transistor T- y el otro, el T+, están en zona activa o lineal, determinar los valores de la tensión de salida negativa y la tensión de salida positiva. Justificar estos valores con la segunda ley de Kirchhoff, aplicada desde la salida hasta el punto de masa común. O sea, uno le está diciendo que el camino de obtener que esa es una tensión constante es porque todas las caídas que se producen desde la salida hasta la masa común acá son constantes. Eso si el transistor trabaja en zona lineal, quiere decir que el base emisor tiene 0,6 voltios en ambos transistores. Bien. Pregunto, ¿están entendiendo hasta ahora cuál es la consigna de estos dos primeros puntos? Que son los más simples, ¿eh? Es como resolverlo acá sobre el papel. Y después, fíjense, se entiende, ¿verdad? Después lo que hay que calcular, obviamente, es las resistencias límites. Ya saben que están puestas como para que trabaje la fuente al pedido que uno tiene.
o sea, de acuerdo a las cargas que le va a disponer a la salida, y evitar que el diodo Zener se queme o entre en el codo. Para eso está la R limitadora. Bien, ese justamente es el punto 3. Fíjense que dice, calcular la R límite menos y la R límite más para asegurar las tensiones de salida negativa y positiva sean constantes en los campos en que varían sus cargas. O sea, en que varía la R load menos y la R load más. Usar el criterio que la corriente de Zener está permitida entre el 10% y un 100% de su potencia. Fíjense que acá hemos puesto un rango muy lejos del codo. Si yo digo 10%, es como diciendo, mira, medio lo estás desaprovechando el Zener. Podría ir más abajo, bueno, pero es un criterio, puesto el 10%. Y el 100% es de acuerdo a la potencia. Fíjense que la potencia del Zener, ambas son iguales. Acá dice PZ más igual PZ menos 1 vatio. De ahí podemos sacar la corriente máxima de cada Zener, ¿verdad? Y el último punto dice, determinar la resistencia R load mínima, máximo carga, o sea, máxima corriente de salida negativa, y la R load más máximo, mínima carga y out más, dice. O sea, son casos opuestos para que ustedes siempre tengan todas las posibilidades que pueden haber en hacer una fuente con C. Dice, y en estas condiciones, calcular el valor de la corriente de E-ground, esta que está acá, que no sabemos si va para arriba o para abajo. O sea, hay que saber el valor de esa corriente y su sentido de circulación. Por eso el sentido de circulación, que es la primera parte que vamos a resolver, está para todas las corrientes que podemos ver acá, menos la I sub G, que la dejamos para el final. Bien. Entonces, la primera pregunta va para todo. Agarramos la fuente positiva que ya la vimos. O sea, la que está hacia la derecha de este circuito. Desde el punto BNR+, que es la tensión que está cambiando acá, la corriente hasta el primer nudo donde está el colector del transistor, ¿va hacia la derecha o va hacia la izquierda para ustedes? La que se llama I in más, o sea, la corriente de entrada positiva. I in más, dice ahí. No sé si lo alcanzan a ver eso. De paso les pregunto, ¿hicieron un print screen de esto? ¿O lo guardaron? Estoy preguntando. Todavía no, profe, ahora lo guardo. Y otra cosa, si no se quieren molestar en hacer eso, y no les quede, yo se los puedo, me lo piden por correo y yo se los doy. Mejor, profe, por correo, porque a veces la calidad es baja. Pídalo y yo se lo devuelvo. El que me lo pide, se lo devuelvo. Bien. De vuelta a la pregunta. La corriente acá hay que darle un sentido. Fíjense que está marcada con una rayita, pero no dice si va para la derecha o para la izquierda. Por eso pregunto a ustedes, la corriente convencional, ¿va hacia la derecha o a la izquierda acá? En ese caso va hacia la izquierda. Perfecto. O sea, en este nudo hay una corriente que va a seguir a la izquierda, que es la que pasa por R límite, y otra que tiene que bajar. Digamos. O sea, acá la corriente del colector entra al colector. Bien, por ser un transistor NPN. Bien, en el transistor NPN, dígame el sentido de la corriente de la base. ¿Va hacia la derecha o hacia la izquierda? En un NPN, ¿la corriente entra a la base o sale? Sale de la base, el sentido del diodo base emisor nos dice para dónde va a ir la corriente. ¿Cómo? Sale la corriente saliente desde la base. Ojo, ojo, ¿eh? ¿Cómo va a salir de la base? Fíjense que la flechita esta del emisor dice el sentido de la corriente convencional en el emisor
O sea, la corriente de colector viene bajando y la de emisor, que es la de salida de la carga, también va hacia abajo, ¿verdad? O sea que la corriente de colector abajo, la corriente del emisor abajo, que es la misma de Ah, la... disculpe, me confundí con el PNP. Ah, bien. Entonces la corriente acá, la de I base más, va desde la izquierda hacia la derecha. O sea, desde el nudo este, va hacia la base. Bien. Cuando yo me paro en el nudo y me fijo la corriente que circula por el Zener más, como está hecho en polarización inversa, obviamente va desde la derecha hacia la izquierda, ¿verdad? De la derecha hacia la izquierda. Bueno, acá en el punto de ground, la corriente se va a bifurcar. Puede ser que vaya para arriba por el ground o suba. Pero estando en ground y viendo el circuito de la izquierda, que es toda la fuente negativa, dígame para dónde circula la corriente que pasa por BZ-, ¿hacia la derecha o a la izquierda? En este caso tendría que ir hacia la izquierda. Claro, siempre el Zener está polarizado en Zener del forma sentido. inversa. Y bueno, este punto de masa que está acá es más fuerte, digamos, en valor absoluto, que todos los puntos de tensión que hay acá. O sea, este punto de masa es que es más positivo que cualquiera de estos, porque acá tengo una fuente negativa. O sea, la tensión negativa que está oscilando acá, ya lo dijimos, varía entre menos 10 y menos 7 volts. Entonces la corriente, por eso se polariza en forma inversa. El Zener menos va desde la derecha hacia la izquierda. Bien. Ahora, en este punto de bifurcación, antes de decir para dónde va la corriente, si sube o se baja, o acá que casa en la base, veamos primero la del emisor. O sea, en esta fuente negativa, la masa tiene un potencial más alto que el emisor de este transistor. O sea, por R LOA circula una corriente que va hacia arriba o va hacia abajo. Ya se lo dije antes. ¿Iría arriba o va para abajo la corriente? Convencional, ¿eh? La I out menos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sube o baja? Sube en este caso. Perfecto. Aparte, la flechita del emisor ayuda muchísimo en eso. ¿eh? Es como si estuviera diciéndome, la corriente convencional es entrante aquí. Y la del colector, que es prácticamente una copia del emisor, no tiene otra cosa más que subir, ¿verdad? No puede bajar. Es una copia de la del emisor. En el mismo sentido, digamos, va hacia arriba. Ahora, acá, cuidado. En un PNP como este, la corriente de base, que acá dice I base menos, ¿va hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha, en este caso. Bien, va hacia la derecha, ¿ves? O sea, en un PNP sale de la base la corriente. Y en un NPN entra, o sea, va hacia la izquierda acá. Bueno, eso quiere decir que en el nudo este que está acá, dicho sea de paso, esta es una tensión constante. Este nudo, cuando vamos a resolver el problema, vamos a ver que acá en este punto la tensión es constante. Hay una corriente que viene desde la IZ menos y otra corriente que viene desde la IB menos. Entonces, la corriente que circularía como I límite menos, no le queda otra por ley de Kirchhoff que ir para arriba, ¿verdad? No puede ser entrante. O sea, esta entra, esta otra entra y esta sale. Es que la suma de estas dos. O sea, la R límite, la corriente sale. Sube, perdón. Bien, entonces acá tenemos una que sube, otra que sube. La corriente I límite menos tiene sentido hacia la derecha o la izquierda. ¿Ah? Digan ustedes. Hacia la izquierda. Perfecto, bueno. Fíjense que no hemos demorado un toque en decir, mira, el sentido de las corrientes son estas.
Uno si está resolviendo circuitos de esta naturaleza, lo hacen digamos, en poco tiempo, en menos tiempo de lo que le hemos dado ahora, ¿verdad? Lo podría hacer, fíjense que acá los sentidos de todas las corrientes convencionales que quedan en el circuito, salvo IG, significa ponerle la flechita, ¿eh? Entonces eso ya es un punto del problema. Vamos al segundo punto. Dice, si los transistores están en zona activa o lineal, diga qué tensión existe a la salida de estos circuitos, o sea, la Vout más y la Vout menos, y usa la segunda ley de Kirchhoff. Bien. Por ejemplo, la voy a escribir a la tensión de salida más y la menos también, haciendo el camino que está pidiendo el problema. Lo voy a dibujar acá en el pizarrón. Voy a orientar la cámara hacia él y voy a hacer un pequeño dibujito de esa parte del circuito para que hagamos la segunda ley de Kirchhoff. Si yo hago la fuente positiva, fíjense que está así. Este es el Vout más. Después tengo el camino a masa, es el Zener. El diodo que compensa la caída de base emisor. Y acá está la masa. Bien, esto que está acá no lo termino de dibujar porque no interviene el Kirchhoff. El Kirchhoff que yo voy a hacer es este, que está acá. Entonces yo puedo decir Vout más es esta tensión que está acá es base emisor. Quieren ponerle el más acá. Esta es la BZ más. Y esta es la BD más. Todas son constantes. Entonces la escribo acá. Fíjense que acá veo, esto es más, esto es menos. Esto es más, esto es menos, esto es más, esto es menos. Veo menos acá, pongo el signo. Después viene más BZ. El BZ más. Y después viene más BD más. Estos son iguales. Por eso la tecnología que hemos puesto ahí es la misma. Discúlpenme, ¿pueden ver? Porque yo veo muy chiquito acá, no sé cómo ven ustedes. ¿Pueden ver? Estoy preguntando. Hola. Hola a todos. Álvarez. Matías Quintero, ¿ven? Ahora se encuadró. Sí. Porque yo veo muy chica la pantalla acá. No sé si ustedes alcanzan a ver. Sí. ¿Se ve? Ahí se ve. Bueno, la segunda ley de Kirchhoff está puesta acá. Bueno, entonces Vout más es BZ más, que es lo que uno pretende. Solo pensar en esta tensión, porque estas dos se compensan. Entonces yo voy a poner acá, BZ más era 3,3 volts. O sea, si este trabaja en zona lineal o activa, tengo asegurado los 0,6 voltios acá. Bien, entonces ahí termina la fuente positiva. Hago la fuente negativa, que es lo mismo, nada más que cambia el sentido de algunas tensiones. Voy a borrar y hago la partecita esa de la fuente negativa, ¿no?
En el momento que encuentre el borrador. Bueno, la fuente negativa, tengo la carga, esta masa, que es el reloj menos. Después viene el transistor de paso, que es un PNP. Y acá viene un diodo de compensación, el diodo Zener, polarizado de forma inversa, y la masa. Y esta tensión que está acá, la Vout menos, me debería dar una tensión negativa. ¿Qué es esta tensión que está acá? De emisor, base. Acá la corriente, acuérdense que hasta el punto este venía en este sentido. Entonces, este está polarizado en forma directa. Y este está polarizado en forma inversa, siempre un Zener, el BZ menos. Bueno, entonces la segunda ley de Kirchhoff la escribo acá. Vout menos es esta tensión, está con signo positivo, lo veo acá. Sería B emisor base. Esta que está acá la veo en contra. Y esta otra también en contra. Esta se compensa. Por eso en estos circuitos solo tengo que pensar en la tensión de este. Y me da Vout menos, ¿cuánto era el BZ? 5 voltios, ¿verdad? Y ahí termino. Entendieron esta parte, es muy simple, ¿no? Pero bueno, uno es metódico en un problema al final, así, no debería tener ningún problema en resolver esto. O sea, los sentidos de las corrientes y las tensiones especificadas por Kirchhoff es bastante simple. Bueno, ya sabemos que las tensiones de la fuente nuestra, la positiva... Profe, Sí. hay en el circuito cuando, o sea, también se puede interpretar el caso cuando la resistencia del emisor es infinita, ¿no? Cuando está abierto. Entonces nos quedaría nos quedaría más la suma de un diodo, ¿no es cierto? O la resta en este caso. Disculpame, ¿vos estás hablando de en alguna circunstancia para este transistor? Claro, cuando la resistencia ahí R load sea infinito, ese circuito abierto. Fuese infinito, sí, circuito abierto. Es como decir, ¿cómo vas a polarizar base emisor si no tengo corriente por acá? Eso es cierto también. Por eso en muchos casos a las fuentes, a las fuentes que yo digo están en vacío, en realidad para que se polarice le ponen una R load muy alta, que está dentro de tu aparato, para que esto quede polarizado. A pesar de que, o sea, en tu circuito en realidad sería así, algo así, ¿ves? Y esta R es interna, muy alta. Es como si estuviese en vacío. Yo cuando empiece a cargarla, voy a empezar a hacer pasar más corriente. Pero hay una corriente mínima. Eso porque lo preguntaste, vos podrías decir, mire, profesor, eso no va a funcionar si está abierto. Si yo pongo una resistencia infinita, no se va a poder polarizar esto. Pero en realidad lo que se hace en las fuentes reales es poner esta adentro, muy alta. Y pensar que prácticamente eso casi toca el infinito. Y apenas yo pueda poner una carga acá, podría fijarme si realmente esta parte estaría en vacío.
Bien. Vamos a la parte más difícil del problema, que es la parte 3. Esto que hicimos recién en la parte 2. ¿Eh? Vamos a la parte 3. Pide calcular R' menos y R' más. Para las tensiones ya hemos logrado, una es 3,3, otra es 5 voltios negativo. Y los campos en donde varían las cargas. Bien, hagamos primero la positiva. Entonces tenemos el diodo de compensación, el Zener, y acá viene el R' más. El transistor de paso. Y acá a la salida de la fuente tenemos la carga esta variable. La R Profe, disculpe. Sí, no se ve. Sí, no Sí. se enfoca bien. Sí, a ver, ponemos. Profe, ¿puede dejar de compartir pantalla para que quede grabado lo de su cámara en la grabación? Ah, perfecto, eso no sabía. No comparto la pantalla. Sí, así queda lo de su cámara. Entiendo. Esperen un momentito, hago eso. Que ahí queda todo el dibujito de la pizarra. Sí. Ah, pero discúlpeme, yo no me di cuenta, eso siempre al virármelo porque obviamente no se ve un cuerno en la pantalla chica. Ahí se ve mejor. Sí. Lo que hay que calcular es esto. Acá tenemos la masa. Sabemos que la corriente esta es IZ más. Esta es la I base más. Pongamos así. Esta es la I de emisor, coincide con la I load. Bueno, acá viene la de colector. No sé si, creo que no nos va a hacer falta esa. Y acá viene la no regulada. Vean. BNR no regulada positiva. Esa variación, voy a ver cuánto era porque ahora no tengo la pantalla. No tengo. Dice, pongamos esto, ¿no? B no regulada está variando. $5 y 7 voltios, ¿no? 5, 7 voltios más. Y acá la carga más sería acá. Me pide el valor mínimo y el valor máximo que lo puso en 10 ohmios. Díganme ustedes, ¿qué debo hacer para calcular el R'? ¿Qué debo suponer acá? Seguro que acá ya dijimos cómo está, acá hay 3,3 voltios. Y hay una condición que ya me lo puso el problema este. Dice que la carga más grande o la menos exigente acá va a ser 10 ohmios, ¿verdad? Esto es la menos exigente en cuanto a corriente. O sea, cuando la carga tenga 10 ohmios, de ahí no vaya a pasar para valores más altos. Sí podría ir para valores más bajos. O sea, para calcular el R límite me pongo en esta condición que ya me lo está dando el problema. Me está diciendo, mire, la resistencia máxima de la carga va a ser 10 ohms. Entonces,
En esta circunstancia yo debo calcular la R límite. ¿Se entiende eso? Bien, quiere decir que yo ya sé la corriente esta. Porque sé que tiene 10 ohms. Si yo sé esta corriente, por el beta sé también esta. La de base. Y también debo saber la IZ que viene por acá, porque me dice, mire, esta es la máxima carga que le va a poner ahí. ¿En qué circunstancias se da? Si es máxima carga, la corriente es mínima o máxima en el seno. Este es fundamental, esta pregunta. Fíjense que el problema me dice, mire, más de 10 ohmios no va a tener usted acá la salida. Algo menor, después lo veremos. Si se la banca el seno. Pero yo estoy por ahora por calcular esto. Cuando está puesta esta resistencia, 10 ohmios. Fíjense que esta es la máxima o mínima corriente por la salida, dígame. Cuando yo tengo esto. Por acá es máxima o mínima la corriente. Fíjense Es que esto mínima. es la mínima. Si es mínima acá, ¿cómo es en el seno? Ahí sería la máxima. Siempre es así. Siempre es así. O sea, es opuesto. Si acá la mínima, acá la máxima. Y la máxima se da con la tensión esta o esta. Con 5 o 7. La máxima por el seno. Con 7. Claro, con esto. O sea, esta también yo la sé. Y Z es la I Z máxima. Entonces, yo sé esta corriente. Sé esta. Y voy a saber esta. Por la primera ley de Kirchhoff. Sabiendo estas dos, puedo saber la I límite más. Si yo sé esta corriente, ¿y en qué momento sucede esto? Ya dije que pasa cuando hay 7 voltios acá. Bueno, la diferencia, esta es una constante, esta acá, ¿no? La tensión no cambia. Esta está variando, pero en uno de los dos puntos me voy a poner y voy a calcular la R límite. Entonces hagamos el ejercicio este. La IE. Agarren la calculadora ustedes. Tengo 3,3 voltios. Y tengo 10 ohms. ¿Cuánto circula ahí? 0,33 amperes. Amperes. La I de base, ¿cuánto sería? Los 0,33 amperes dividido el beta. Sería la I de emisor dividido 1 más beta. Si yo pusiera colector, sería dividido beta. Pero si pongo emisor, es 1 más beta. Entonces acá sería 330 miliamperes dividido 201. Es como dividir en 200. O sea, la de colector y la de emisor, si hiciera así, es la de colector. Bueno, ¿cuánto da eso? 1,64 miliamperes. ¿Miliamperes? Sí, 1,64. Bien. Sé esta. ¿Cuánto es esta, la I límite? La I límite es la suma de la de emisor más la de seno, máxima en este caso. ¿Cuánto va a dar? 1,97, algo así. 1,97. ¿Cuánto era la potencia de la corriente del seno? No. No, eso, ojo, fíjense que esto
Esperen un momentito, a ver. Hay que ver si llega a la potencia máxima del seno. Probablemente no. Yo dije, la corriente que viene por acá, ya la sé. La de la base, también la sé. Ahora, me está faltando calcular, perdón. Yo me adelanté acá pensando que ya tenía la IZ. La IZ no la tengo. IZ más es la IZ más máxima, dijimos. Porque acá viene la mínima corriente, entonces yo puedo hacer circular la máxima acá. Y eso sería la PZ dividido BZ. Y eso es 1 vatio. ¿Cuántos voltios era el Zener? 3,3. ¿Cuántos miliamperes son? 303,03. ¿Cómo es? ¿330? 300, 303, coma. 300,03. Ah, es un número que se repite así. Estos son miliamperes, ¿verdad? Sí. Bien, tenemos las dos corrientes y recién podemos saber la I límite. Bien. A ver qué es lo que puedo borrar acá para que quede claro. Borremos esta partecita y le sumemos las dos corrientes. Es la suma, bueno, lo pongo acá, IZ max más I de base. Sumen esta 303 y esta muy chiquitita. ¿Cuánto da? Da como 304, 305, ¿cuánto da? Sí, 304,72. Miliamperes. Bueno, si yo sé la corriente y sé la tensión en borne de esto, y eso circula cuando hay 7 voltios acá, hemos dicho que es con la máxima corriente de seno, cuando hay 7 voltios. Y acá sabemos que hay, ¿cuántos? 3,3 más esto, ¿no? Acá tenemos 0,6 más 3,3. Entonces voy a calcular, voy a borrar todo esto y voy a hacer ley de Ohm para la R límite. R límite más la tensión, que sabemos que es 7 voltios, dividido la corriente, que es 304,72 ¿era? ¿Este era un 7? Sí, profe, 72. Miliamperes. ¿Cuántos ohmios da? ¿No sería 7 menos 3,3 menos 0,6? Muy bien. La tensión en borne es 7 menos esta que está acá. Voy a poner los 0,6 y los 3,3 voltios. Ahí sí. O sea que a los 7 sáquenle en estos 3,9 voltios y recién dividen esto. Y eso da 10,17 ohms. 10,17 ohmios. ¿Así? Sí. Bueno, ya está esto. Punto, ya resolví mi circuito. Está trabajando con 10 ohms. Ahora, si yo le pido, le doy cuerda para abajo, esto se aumenta la corriente, va a suceder lo siguiente. Acá está con el Zener, ¿no es cierto? Hemos puesto
hemos hecho el cálculo de R límite acá con la BZ máxima. En realidad esto es corriente, perdón. IZ máxima. Y hay que ver si con el 10%, si yo llego al 10%, que es lo mínimo que me pide el rango, qué tensión, qué carga hay acá cuando la corriente esta disminuye al 10%. O sea, estoy lejos de todo. Me pide para esto 10% de la corriente máxima, que creo que era, bueno, acá ya la borré. ¿Cuánto era la de CN? 303 era. 303,03 creo que. Sí, sí, esa era. El 10% es 30 entonces. Sí. O sea, cuando yo empiezo a disminuir esta resistencia, circula más corriente por acá y le roba a este camino. Es meterse más corriente por acá y hay que ver si yo lo voy a hacer en la condición de 7 voltios o de 5 voltios. ¿Qué tensión debería tomar yo acá para saber qué corriente circula acá cuando yo llegue al 10%? ¿La tensión más chica o más grande? La más chica. La más chica, perfecto. Entonces fíjense que yo voy a hacer el cálculo acá. Sé la corriente esta. Voy a saber esta corriente porque sé qué tensiones hay en el extremo de esta resistencia que ya la calculé. Y me va a faltar saber la I de base. Una vez que sepa la I de base, yo puedo saber la I de salida por beta más 1. Si sé la corriente de salida y que esta tensión es 3,3, ya puedo saber qué R-load va acá. Y es la que falta saber. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacer lo siguiente. La corriente de CN sabemos que llega hasta este valor. Y eso lo hace cuando hay, la tensión era variable entre 5 y 7 voltios, ¿verdad? Lo va a hacer cuando haya 5 voltios acá. Entonces, fíjense que la corriente esta, I límite más, es la diferencia que hay acá, que es 5 menos 0,6 menos 3,3. Esos voltios lo divido en esta resistencia que ya la calculé, que es 10,17 ohms. Digan ahora qué corriente es la que está circulando en esta circunstancia por la corriente, por la resistencia límite. Ahí no sé si se llega a ver. Sí, profe, serían 108,16 miliamperes. 108,16. Bien, entonces yo sé esta otra corriente, la de base la sumo. La voy a hacer acá arriba. Todavía estamos en 3. Y de base más serían los 108. Y la otra corriente es esta, 30,3. 30,30. ¿Cuánto da esa corriente de base? No sería la diferencia, profe. La de Sí, límite. es la diferencia, porque esta va para acá. ¿Eh? Está mal hecho el Kirchhoff acá. Pongamos bien el Kirchhoff.
Acá me pone que la I límite es la suma de las otras dos. La IZ que se viene para la izquierda, digamos, y la I de base que va para la derecha. Es la suma, perdón. Pero está bien, pero yo lo que pretendo es I de base, ¿no? Esta es Z más. ¿Cuánto da la diferencia? O sea, serían los 108, como dice, este es verdad. Sí, los 108 menos los 30. 30,3. ¿Cuánto da eso? Es del orden de los 80 miliamperes. ¿Cuánto da? Sí, 77,85 miliamperes. Y de base, ¿cuánto es? 77,85. ¿67 o 87? 77. 77. 85. La I-LOAD más va directa por la ganancia del transistor. Eso, ponerle un 201 acá, ¿eh? Es 201 por I base. ¿Cuánto da? Varios amperes da. Creo. Sí, ¿Cuántos? 15,64 amperes. Bien. Eso está pasando a 3,3 volts acá. Eso quiere decir, por ley de Ohm, yo puedo saber esto. La R-LOAD mínimo. Entonces lo vamos a escribir. Este circuito lo voy a borrar porque yo creo que es lo último. Borro todo esto para que veamos la R-LOAD mínimo. Si no, o si quieren lo hacemos acá. Esta es ley de Ohm, ¿eh? Mínima, esta que está acá. Sabemos que la tensión es 3,3 volts. Y la corriente que está pasando son 15,64 amperes. Esto da menos de 0,20. Sí. 0,21. ohm. Y listo, ahí terminó. A ver si tenemos tiempo de hacer la negativa, porque esta es la positiva, ¿verdad? El procedimiento es igual, nada más que un espejo de este. Y anoten esta corriente, la I de base, perdón, la IZ era 330,3, ¿no es cierto? La que va así, porque después hay que saber esta, la IG esta, si es así o así, una vez que sepamos la corriente que va para allá. Dice, si esta es más grande que esta, la corriente va a ir para abajo. Y si esta es más grande que esta otra, la corriente va a ir para arriba. O sea, ya sabemos esto. Ahora vamos a calcular esto para cuando hagamos la R límite del otro lado. Entonces, cuando uno sepa la corriente que pasa por un cell y por el otro, vamos a ver la corriente de ground. Entonces vamos a hacer todavía estamos en 3, pero la parte negativa. Borro esto. Lo borro, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Lo borro, ya está. Lo único que nos tenemos que acordar, de esto me lo dicen ustedes, es que la corriente que viene por el Zener más es 30,3. 30,3 miliamperes. Voy a borrar esto. Pongamos la condición del otro circuito, que es el PNP.
Acá viene la R load variable. Acá hay menos 5 voltios hay acá. Después tenemos el nudo este, que es donde hay que calcular la R límite. Y acá viene la BNR menos. En este punto hay una tensión constante, hay el diodo de compensación, el Zener. Y acá tenemos más. Bien. La R límite, esta es la que hay que calcular. Pero para la circunstancia en que la carga me dice que va a variar, hay una cosa, nadie me corrigió. Fíjense que acá el problema, para el lado positivo era así. Para el lado positivo era 10 acá y no sé cuál es la máxima. O sea, lo hicimos todo al revés, no importa. No importa. Así era para más. En el papel ese que yo se lo voy a mandar. Pero ahora está cambiado. Y para menos es así. R load menos. Decía así. Acá. Y acá ponía los 10. O sea, nosotros nos hemos dado vuelta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nadie me dijo nada, pero no importa. La cuestión es poner un límite de un lado o de otro, y el procedimiento, una vez que uno lo entiende, sabe si va a ser la máxima corriente por el Zener o la mínima, etc. Ya se entiende, sí. Con esa condición calculo esto. Entonces, como yo tomé esta, así era al principio, y lo puse esta otra, ¿se acuerdan que metimos esta para el positivo? Bueno, hagamos este para el negativo. ¿Se entiende? Yo la cambié, entonces pongamos así. Que la R load negativa me lo está pidiendo para estas condiciones. Vamos a poner 10 ohm acá, y no sé si puedo trabajar en vacío. ¿Se entiende? Han cambiado a lo que era el problema, pero lo hagamos así. Ahora, esto me está diciendo que en qué condición voy a calcular la R límite, que es este valor. Este valor, fíjense que es el mínimo. O sea, es que la máxima corriente va a circular por acá. Y después, como esto va a empezar a aumentar, va a ser menos exigente. Si circula la máxima corriente por la carga, por el Zener circulará la mínima o la máxima. Si acá es máximo, acá es como es. Esa reglita de oro. Siempre opuesto. Máximo acá, mínimo acá. Fíjense que acá estoy pidiendo máximo, porque esta es la resistencia más baja, ¿no es cierto? Más baja, más corriente por acá. La corriente hace así por acá. Entonces en el Zener, que va así, y esto va así, va a ser la mínima, porque es máximo acá. Entonces mínimo, acuérdense que habíamos pedido esto. Acá está la máxima, y acá hemos pedido un 10%. Calculemos esta corriente. Si yo sé esta, y Z, pongamos menos, va a ser la mínima. O sea, 10% de la potencia del Zener y la tensión del Zener.
Entonces vamos a poner el 0,1 por 1 y el Zener era ¿el Zener era de 5 voltios? Sí, porque acá puse 5 voltios. Esto es watts. ¿Cuántos miliamperes o amperes da? Miliamperes, digan. ¿200 da? ¿O 25? Un quinto. 200 Un quinto es miliamperes. 20, ¿no es cierto? Y en la décima parte. Esto que está acá, este punto estamos escribiendo. Serían 20 miliamperes. O sea, sé esta corriente. Ahora, esa corriente, ¿para qué variación de esta da? Esta tensión está variando. La BNR negativa varía entre menos 10 y menos 7 volts. Estamos pidiendo la IZ mínima va a ocurrir con tensión absoluta, la más chica o la más grande. La corriente, La más, este está trabajando así, está variando así. Cuando este está variando acá, este está cambiando acá, pero no se pasa de esto. Tenemos que calcular la R límite que no se pase de ahí, que no se vaya más al codo. Entonces, ¿ocurre con esta o con esta tensión? con menos 7. Claro, entonces acá hay menos 7 volts. Y acá es una constante. ¿Menos cuánto hay acá? Fíjense que acá tenemos los 5 voltios así, y después le tengo que restar esto, ¿no? Fíjense que esta tensión, si quieren, visto de acá, estos son menos 5, y después esto le sumo o le resto. ¿Qué tensión hay acá? Si quisiera hacer Kirchhoff. Ahí están los menos 5, hay menos 5 voltios, menos 0,6. O sea, acá habría Menos 5,6. 6 voltios. Bien. Yo ya tengo la tensión en Borne de R límite y sé la corriente IZ mínimo, ¿no? Y sé también que acá hay 10 ohmios, ¿verdad? Estamos acá. 10 ohmios, este punto, IZ mínimo. Que recién la calculamos. Lo que me falta saber es la I de base. Sé qué corriente viene por acá. La I load es, si quieren trabajar en valores absolutos, para no tener problemas, ¿eh? Son 5 voltios, acá valores absolutos. 5 voltios dividido en 10 ohms. Total, yo me salvo que el signo, yo sé que la I load va así. Es entrante acá. Esto da un medio, ¿verdad? 500 miliamperes. Sí, ¿no? 500 miliamperes. Sí, eso es lo que. La I de base, ¿cómo la obtengo? Sabiendo la ganancia del transistor. Son los 500 miliamperes dividido 201. ¿Cuánto da? 2,48 miliamperes.
O sea que yo ya puedo saber esta corriente. Es la suma de estas dos, ¿verdad? Viene así, sube. Entonces la I límite es sumar 248 y los 20 miliamperes de acá. O sea, serían 22. Sé la corriente y sé la tensión de Enborne, simplemente ley de Ohm para la R límite. La voy a poner acá. Vamos a poner, acá la diferencia es 1,4 voltios. Sí, ¿no es cierto? Piensen en valor absoluto acá. Y la corriente es 22. ¿Cuántos ohmios da? 62,25. Listo. Ya sé la R límite. Ahora, ¿hasta dónde me puedo ir acá? ¿Podré hacer un circuito abierto? O sea, poner infinito acá. Si estoy acá, la condición esta es viajar hasta este punto. Que circule por las Zener, circule la máxima corriente del Zener. Si es máximo acá, va a ser mínimo acá. Si es mínimo esto, es la máxima R lot que me está pidiendo acá. ¿Se entiende, no? Entonces vamos a hacer ese cálculo. Guarden esta corriente, la de base, la de Z, IZ era 20 mA, ¿no? La que viene así es 20 mA. Y la otra era 30,3 mA, algo así. La de antes, ¿se acuerdan? Entonces, como esta es más grande que esta, la corriente va para abajo, la IG. Ese es el último punto. Lo hago acá porque me estoy acordando que esta corriente es 20 mA, la que venía por acá era 30 mA, la del seno del otro seno, entonces la de ground tiene que ir para abajo, porque esta es más grande que esta. Bien, eso es para el último punto, pero nos está faltando esto. ¿Cuánto es la carga menos exigente? O sea, la corriente más débil que puedo hacer circular acá, sin que el Zener se me queme, porque cuando yo esté disminuyendo la corriente que le pide a la salida, toda esta variación le mete más corriente al Zener. Le mete más tensión corriente del Zener. Entonces vamos a calcular este punto. En este punto vamos a ver que la corriente de Zener es tanto y voy a ver cuánto circularía por acá. Porque esta R límite ya la hemos fijado, es 62 ohms. Bien, hagamos ese cálculo. Ahí terminamos el problema. A ver, estoy pensando dónde voy a borrar. Borro acá. Calculemos este punto. O sea, la IZ que estoy pretendiendo que circule es la máxima. O sea, es 1 watt dividido en 5 voltios, ¿no? O sea, son 200 mA. Por acá vienen 200 mA.
Y yo puedo saber que la corriente, como ya está puesta la R límite, la que se deriva hacia arriba, que pasa por la R límite, también la puedo saber, también por ley de Ohm. La tensión en bornes, en valor absoluto, este es fijo. Y este otro valor, ¿va a ser el máximo o el mínimo de tensión negativa? Estoy pidiendo máxima del seno. La Sería tensión, menos 10. claro, van a ser pensemos valor absoluto para no armar un lío con los signos, que tengo que poner un montón de signos. Este acá voy a poner 10 voltios, menos esto, dividido la resistencia que ya la conozco. ¿Cuánto da esa corriente? 4,4 voltios dividido esto. Entonces ya sabemos esta y sabemos esta. Si sabemos estas dos, sabemos esta. Si sabemos esta, sabemos esta otra. Si sabemos esta, ya sé qué reloj tiene. Calculen esta. 70,68 miliamperes. 70,68. Entonces la I de base sería la diferencia, ¿verdad? Sí. Esta menos esta. Habría que restarle los 20 miliamperes y queda 50,68. Acá viene una IZ máximo. Y fíjense en lo que va a suceder acá. Me va a dar algo incoherente. Estamos de acuerdo que la corriente que estoy pidiendo es así. La otra viene por acá. Y estoy pidiendo que esta es la suma de las dos, perdón. ¿Verdad? Es la suma de las dos. Pero la límite ya la calculé. Vamos a poner Kirchhoff de acá. Kirchhoff de acá. Vamos a ver la incoherencia y cómo se resuelve. Vamos a poner así. I de base. Perdón. I límite. Menos. Es la suma de las otras dos. ¿Estamos de acuerdo en esta? Este nudo dice que la corriente debe ir para arriba y estas dos contribuyen. Bien, entonces yo tendría que decir, la I de base que estoy pidiendo debería ser así. La I de base menos. La I límite menos la IZ menos. Y fíjense que acá estoy pidiendo 70,68 miliamperes menos 200 miliamperes. Se me da negativo. ¿Qué quiere decir? Como está planteado el circuito y yo estoy diciendo este transistor está en zona activa, la corriente sale para allá, no puede ser que entre. Me va a dar negativo. Negativo significa que le tengo que cambiar el signo. Si pasa eso, quiere decir que antes que yo llegue a hacer circular la máxima corriente de Zener, antes que llegue a este punto, hay un punto acá, si quiero lo calculamos, en donde la R load es la máxima y es igual a infinito. Si yo lo saco a esto, y si yo lo saco a esto, es como decir la corriente que, si esto es infinito, yo puedo despreciar la corriente, desprecio la I load y la I de base. Es como si esta la pasara prácticamente a que tocara el cero. Si esta va a tocar el cero, es porque esto está en infinito, entonces toda la corriente estas son iguales. Viene la corriente así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, pongamos concluimos el valor de que por ser I de base menos negativa,
implica que el reloj menos puede ser a circuito abierto, infinito. ¿Se entiende eso? Discúlpeme, ¿se entiende? O sea, lo que deberíamos poner acá es que yo pueda trabajar a circuito abierto. Eso de circuito abierto yo necesito una polarización. En realidad, debería calcular este punto, ¿no? Pero basta con decirlo. Mire, esta fuente, si quieren, póngale una carga enorme acá y dentro del caso un circuito abierto, como dijimos acá, y va a haber 5,5 voltios negativos acá. ¿Entiende? O sea, la corriente más débil acá, todavía al Zeller le queda cuerpo porque todavía no llegó al máximo. O sea, se va a parar antes, porque acá ya prácticamente no hay corriente y todavía no llegó al punto de IZ max. Entonces, lo que yo puedo decir con esto es que en realidad acá puede poner una resistencia enorme, prácticamente infinita. Ustedes deberían poner el problema, está acá. La otra consideración de polarización puede decir, bueno, es tan grande, puedo hacer una pequeña corriente acá para que haya una muy poca corriente de base, que esto quede en 0,6 voltios, para que decir, acá hay 5 voltios negativos. Bien, nos falta el último punto. Pueden ser estas dos corrientes. Uno era 30 y la otra, a ver si me acuerdo, esta que venía por acá, 30,3 y esta IZ era la mínima, los 20 mA. Borro acá. O sea, tengo que calcular IG. Vamos a ponerle así, ground. Va a ser, fíjense que esta va así, que la I de Z más menos la IZ menos. Van las dos corrientes para allá. Os quiere decir, como esta es más grande que esta otra, la corriente IG va para abajo. Y la puedo calcular así. Es 30,3 mA. Y la otra era 20 mA. Esta que está acá. Entonces es, bueno, 9, no, ¿cómo es? 10,3. Y va para abajo. Y ahí termina el problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? Si les parece muy complicado, creo que no lo es. Salvo esa consideración extraña para ustedes, que decir, miren, me dio negativa. Bueno, quiere decir que antes de que llegue al máximo que le estoy pidiendo yo, la corriente se apagó. Y antes que se apague, quiere decir que esta resistencia puede ser infinita. O sea, es como si la fuente trabajara en vacío. En realidad, cuando yo tengo una fuente y algo que tengo que polarizar, internamente le ponen una R muy grande, para que se polarice esta salida. ¿Se entiende lo que digo? Entonces es como si yo estuviese trabajando en vacío y después le empiezo a cargar. Bien, fíjese que con la corriente esta que estaba acá, con el Zeller en este punto, o sea, máxima corriente a la salida, nos dio una corriente importante, 15 amperes, ¿no? Eran 15 amperes. 15 amperes acá. Esos 15 amperes significa que yo tengo un transistor que realmente se banca esa corriente. Y la diferencia de tensión que puede haber en las peores condiciones, acá tengo 5 voltios y la peor condición es 10 voltios. O sea que acá 5 voltios por esa corriente me da disipa un montón. Tengo que ponerle un disipador. Si yo pretendo 15 amperes, eso sí también esta fuente da esa corriente. Estoy suponiendo que no tiene límites en la corriente. Esta variación es una fuente que te permite circular esas corrientes que estamos pidiendo. Por eso cuando uno va a diseñar una fuente, tiene que tener en cuenta que la que yo quiero regular, hasta qué corriente provee. Yo le cuento algo que pasó cuando uno es inexperto, ¿no?
Les cuento un problema de cuando yo era estudiante con ustedes, en la Universidad Nacional de Rosario, nos dieron un problema así de una fuente. Y el tipo, el de trabajos prácticos, cuando nosotros le presentamos el trabajo así, en papeles, dice, esto no funciona. Y tenía toda la razón. Pero le decimos, no se nos quemó, profesor, no se nos quemó. No, pero esto está mal calculado, no se quemó. ¿Sabes por qué no se quemó? O sea, digamos que esto estaba mal hecho, y no se quemó porque la corriente que daba la fuente esta no era para quemar el CENER. ¿Se entiende? No le daba el cuero a la fuente nuestra. Nosotros lo armamos físicamente, pero con el transistor de paso que tenía, y la cara que le habían puesto, el tipo dice, mire, se le quema el CENER. No, pero si nosotros la armamos y no se quemó. No se quemó porque la fuente no le daba cuero, ¿me entienden? ¿Se entiende? ¿Eh? Bueno, esas son cosas que pasan cuando uno es inexperto. Y después, acá estamos idealizando un montón de cosas, que la fuente esa da la corriente que saco recién, 15 amperes. 15 amperes, en realidad, si uno va a hacer una fuente lineal, el transformador es un masacote así. Si fuese lineal. Ahora, yo siempre les digo, no hagan esta fuente, háganla conmutada, donde esto es una llave. O sea, así cierra, hay una caída muy chiquita. Y si la abre no cae nada, no circula. Entonces esas fuentes conmutadas son muy ventajosas respecto de esto. Tendrán un poquito más de ruido de alta frecuencia, pero se logra mejores tensiones y corrientes en espacios muy reducidos. Esa es la ventaja de fuentes conmutadas, eso la van a ver en otras materias. Bueno, muchachos, la clase próxima hacemos las bases del trabajo práctico número 5, que es de laboratorio. Y si quieren preguntar algo de lo que vimos de CENER y de lo que vimos antes, y definimos cuándo va a ser el examen, esa es otra cosa. Cuándo va a ser el primer parcial y nos ponemos de acuerdo hasta qué punto incluirían. ¿Entiendes? Deberíamos incluir hasta CENER. Vamos a ver, pero fíjense que entran todos los tres problemas de plancha. El primero, que es, digamos, de concentración y de corriente, y el diodo, corriente inversa del diodo, cómo se calculan las tensiones que caen y las que circulan a partir de su corriente de fuga. O sea que la primera parte hay un montón de problemas de conductividad y de concentración. Acuérdense, en las concentraciones tenemos una fórmula que era la cuadrática. Y bueno, valía la neutralidad, y la otra que valía la concentración intrínseca seguía valiendo, a pesar de que le ponemos las impurezas. Pues esas cosas, de eso va a tratar el problema. Entonces, lo que podemos hacer en la clase próxima es ver las bases del trabajo práctico número 5, que es el laboratorio. No sé si ya les comenté que vamos a armar una escalera hecha con diodos y capacitores para levantar la tensión 2, 3 veces la que uno tiene. Podría ser más, pero con 2 o 3 veces que hagamos 3 escalones, creo que vamos a hacer 3, y es suficiente para ver el efecto y las formas de ondas que hay en ese circuito. Es como si yo tuviese un senoide, y al rectificarlo con media onda y ponerle un capacitor en el medio, entonces el senoide lo hacemos positivo, todo así para arriba, o lo hacemos negativo, se va todo para abajo. Entonces quiere decir que en ciertas partes de ese circuito hay una tensión que en realidad es el valor de continua que tiene esa onda variable desplazada hacia arriba. Ese shift se le hace para arriba o para abajo, está multiplicado por 3 o por 4, por uno, que las veces que quiera, la tensión pico a pico que tiene ese senoide. Así que esos son circuitos que se usan sin usar un transformador. ¿Se entiende? Listo. Profe, Sí.
Ese se lo podíamos hacer porque estuve buscando y justo encontré, pensé que no tenía y justo encontré un transformador, así pensaba en Una armar. cosa, como uno podría tomar la línea 220 y decir, bueno, la multiplico por 3. Esas tensiones no es conveniente que uno la trabaje. Más si está trabajando con línea y si quiere ver una forma de onda con un osciloscopio, lo tienes que aislar. Entonces no vamos a trabajar con tensiones de línea. Entonces conviene usar un transformador. Ese transformador ya me aísla de la línea y yo puedo usar un osciloscopio y ver la forma de onda. Entonces trabajamos con tensiones reducidas. Supongamos que arrancamos con 6 o 12 voltios. Lo multiplicamos por 3 y es suficiente. Ya tenemos unas tensiones por menos de los 100 voltios, porque a partir de los 50 voltios, así uno no esté aislado, con un transformador de la tierra, si uno mete las dos manos, ya 50 voltios duele. Así que más vale hagamos tensión reducida para ver el efecto, que es obviamente lo que nos interesa, y no simplemente yo que sí, voy a lograr 1000 voltios o 10.000 voltios. ¿Para qué? Lo que trata de ver es el efecto de que sí se multiplica de esa forma, la tensión, sin que uno corra riesgo. Bueno, muchachos, la clase próxima, como digo, ahora, perdón, antes que nos vamos, pongamos la fecha, concluida. Fíjense que hemos tomado, me tomé no sé si les gustará a usted, pero me parece que es bueno. ¿Hasta qué nivel puede llegar un problema de final? Problema de final. Que son bastante poco más complejos que la plancha, ¿se entiende? Por eso se los di, y después el que me pida, les doy el circuito que hicimos acá. Fíjense que aquí le permutamos las cargas de la fuente negativa por la positiva, bueno, pero el procedimiento es el mismo. Pongamos fecha de entrega para el trabajo práctico número 4. Lo terminamos hoy. Fecha fin. Hoy es 18, ¿verdad? Sí, profe. 18 de mayo. Fecha de entrega. Fíjense que el trabajo práctico anterior, el 3, tenía fecha de entrega el 11 de mayo. Entonces pongamos la fecha de entrega del número 4. Digan ustedes, estamos 18, yo podría poner 2 semanas adelante, o si quieren ponemos 3 semanas. Fíjense en el calendario y pongamos 3, porque digamos, hay que empezar a hacer... Cae 8 de junio. Pongo 8 de junio. 08, 06, 21. Bueno, quedamos así. Buenísimo, profe. Bien, veo que el que más participe es Álvarez. Yo pido a la demás gente que pregunten, participen. Por lo menos Álvarez también, mire, estás haciendo mal esto o aquello, o no veo. Traten de participar más, por favor. Y espero que cuando tengamos clases presenciales, esto cambie, porque yo creo que los afecta mucho a ustedes. Muy bien, nos vemos en la clase próxima. Saludos a todos y Hasta luego, buenas profe.